Ok. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a el Centro de Estudios Hebraicos El Camino Nazareno, del cual yo soy director. Mi nombre es El Morey Yosef y soy el directorio de Ministerios Jaim, ministerio que comenzó hace muchos años y que seguimos enseñando el camino de Dios con la ayuda de Hashem. Hoy nos encontramos en el día 22 de febrero del año 2025, que equivale al 24 de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. La porción de esta semana, la porción número 19, no, 18, Terumá 19. Número 18 de el ciclo anual de estudios de Torah, que es la porción Mishpatim. Mishpatim se encuentra en Éxodo 21:1 al 24:18. Y quiero primero hacer una oración al Todopoderoso para que nos dé espíritu de sabiduría y entendimiento y así poder dilucidar las palabras que se encuentran en la Torá y poder exponer mejor el escrito que hemos preparado. ¿Ok? Soberano de los mundos, Elohim eterno y santo, ¿quién se puede comparar a ti? Adonai Elohim, si hemos hallado favor delante de tus ojos, permite que el espíritu de sabiduría y entendimiento sea despierto en cada uno de nuestros corazones y mente, para que las palabras que salgan de mi boca puedan ser comprendidas, Rey del Universo, de acuerdo a tu voluntad. Esto te pido por los que están aquí presentes y por los que nos están escuchando y los que eventualmente van a estudiar con nosotros. Adonai Elohim, sabemos que solo tú eres el dueño de todo el conocimiento y la sabiduría y que tú la das a revelar a quien tú deseas. Si hemos hallado favor delante de tus ojos, por favor, concede nuestra petición para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, estamos grabando, ¿la Pablo? Vamos a primero buscar un marcador, que es algo que te voy a enseñar. ¿Se acuerdan la parashá donde Jacob llega a un lugar y que en ese lugar él acuesta su cabeza y después de acostar su cabeza, él tiene un sueño y ve una escalera, Sulam, Sulam, la palabra Sulam, escalera, que tiene el valor, mismo valor numérico de la palabra Sinaí? Pues ya estamos en el Sinaí. La parashá esta semana gira alrededor del Sinaí y las próximas parashot van a girar alrededor del Sinaí porque Israel va a estar un año entero en el Sinaí. ¿Ok? Entonces, la palabra Sulam, la palabra Sulam en hebreo, que es la palabra que traducimos como escalera, no habla de una escalera recta, como usted pensaría. No habla de una escalera recta, como usted pensaría, sino que la palabra Sulam habla en sí de una escalera en forma de círculos, en espiral. ¿Por qué de esa forma? Porque así es que se sube un monte. Porque así se sube un monte. ¿Ok? Entonces, hay una conexión entre Sulam, que es la palabra hebrea, con Sinaí. Eh, eh, sí, escribí bien. No sé si la escribí bien Sinaí. Hay una relación entre Sulam y Sinaí. No estoy muy seguro si así está bien escrito Sinaí. Y es que ambos, eso se llama un remes. Cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, hay una conexión entre ambas palabras. Eso se llama un remes. Y lo que significa esto es que hay una conexión, un remes, hay una asociación entre, y voy a borrarla en hebreo porque no estoy muy seguro si así es que se escribe. Vamos a escribirla en español, Sinaí. Hay una relación entre la palabra Sulam y remes, hay una conexión entre ambos, significando esto de que ambos están vinculados a una idea, a un concepto que Hashem quiere darnos a conocer. ¿Ok? En la visión que tiene Jacob, esta escalera, dibujándola así, esta escalera tiene a Dios en la parte alta, a Elohim, en la parte alta. Y en la parte baja tiene a Adán, que está representado por Jacob. ¿Ok? Y Adán tiene la responsabilidad y el deber de subir a Dios,
de subir a Dios. ¿Ok? Incluso esta parasha tú vas a verlo, que Hashem le dice a Moshe, que Moshe también es Adán, Hashem le dice a Moshe, sube al Eterno. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cómo Adán puede subir a Dios y acercarse a Dios? ¿Cómo Adán puede subir a Dios y acercarse a Dios? Hay unas reglas para eso. La parashá Jedro, que no lo pude conversar con ustedes la vez pasada, será para otro momento. En la parashá Jedro hay un texto como un poco confuso. Hashem dice, dile a los israelitas que no suban al monte ni se acerquen al monte. Después dice Hashem que suban y después dice como que no suban y tú dices, ¿por quién sube y quién no sube? Y parece confuso. Y no es que no es confuso, es que tiene que haber alguien que le explique lo que está diciendo. Y es que los israelitas tenían que primero santificarse. Adán se santifica, ¿ok? Lava sus vestiduras. Y luego que lava sus vestiduras y santifica, laven sus vestiduras, dice Hashem a Moshe. Porque a Hashem le gusta que todo el mundo use ace para lavar su ropa. Él fue el creador de ace. con OxiClean ahora para que salga las manchas. Exacto. Samek Yud Nun Yud es Sinaí en hebreo. Gracias. Same Yud Nun. Un poquito. Nun Yud. Ok, gracias. Eh, Hashem le dice a Israel que santifiquen, que laven sus ropas. No se puede subir el monte si la persona no está santificada. Por eso vas a ver que Hashem dice, no se acerquen, que se laven, no, que se acerquen, que no se acerquen. Tú te confundes en el relato. Y es un juego de palabras que Hashem está hablando, donde el Master of Torah, el maestro de Torah, puede explicar. Y esto sucede por la conexión que va a existir entre la palabra Sulam y Sinaí en su relación del ascenso a Dios y quién puede ascender y quién no puede ascender a Dios. ¿Ok? Ahora, hay unas reglas que la persona tiene que vivir y aplicar para poder subir a ese monte. ¿No le parece curioso que el monte Sinaí también esté relacionado a un lugar desértico? Midbar, desierto en hebreo. Sinaí está en un desierto, Midbar, donde la palabra Midbar comparte las mismas palabras de mi daber, mi palabra. Y la tomaré. Mira, miren esto, don Genaro, lo que usted no va a encontrar en el español. Y la tomaré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Usted lo encuentra en su traducción. Pero en hebreo, y la tomaré, la llevaré al desierto, Midbar, y le hablaré a su corazón, Midaber, Lev. Lev. Le hablaré a su corazón. Hay una relación entre el desierto y la palabra. Eso usted lo ve en el hebreo, es un remés también. Son cosas que usted tiene en el hebreo que usted no va a encontrar en el español. Hashem lleva a Israel al desierto y le habla a Israel en el desierto. Y le enseña a Israel en el desierto cuáles son las reglas para acercarse a él. ¿Ok? ¿Qué dejaron cuando salieron de Egipto? El pasado. El pasado con sus malas costumbres. Tenían que dejarlo en Egipto. Pero la Torah nos va a enseñar que en el desierto se llevaron sus malas costumbres. Y eso no les permitía mantenerse cerca de Dios. ¿Ok? Así que hay una desconexión entre Dios y el humano cuando el humano tiene atributos o cualidades negativas. Eso usted lo va a entender mejor cuando vayamos al libro de Números y encontremos, por ejemplo, la parasha Korah. Que Coré puso en su corazón apartarse y darle un golpe de estado a Moisés. ¿Ok? Donde vas a ver luego a los hijos de Coré, es decir,
¿Qué es mejor? Tengo que ese salmo, ¿verdad? El Salmo 82. Prefiero habitar en tus tiendas que una vida fuera de ti. ¿Ok? Ok. Le traigo esta introducción que vamos a seguir hablándola hoy, pero primero tenemos que comenzar la para allá. Ah, algo importante. Tengo que bojar esto. Se supone. No, esto no va a bojar hasta que le pase el pañito. Ok. Sí, lleva tiempo ahí, pero eso sale, esos bañitos que yo tengo ahí. Ok, otra cosa importante que usted debe saber. Es importante que usted comience a desarrollar una percepción. ¿Qué ustedes entienden por percepción? A ver, ¿quién quiere participar? Percepción. Madeline, que usted que llegó nuevecita otra vez aquí. ¿Qué significa percepción? Ah, ok, está bien. Luz Eneida, percepción. ¿Qué significa para ti percepción? Ajá. Y con esa visualización, pues yo puedo mirar lo mismo que tú. La palabra oculto no la pondría, pero poder darte cuenta de algo que siempre estaba, pero no te dabas cuenta. O sea, la percepción va de la mano con la realidad. Percepción va de la mano, o sea, se acompaña con la realidad, basado en cómo tú ves tu realidad, así es tu percepción. Por eso es que yo le digo aquí a muchas personas, llevo años diciendo, ustedes llevan años conmigo, usted quiere ver el demonio en la sopa, usted va a ver el demonio hasta en la sopa, porque usted está construyendo esa realidad. Te das cuenta de eso en la medida que tu percepción se agudiza, la refinas. Pero para poder refinar esa percepción, necesitas escuchar. Y en la Torah se habla mucho de esa palabra que tiene la raíz que Shin, Mem, Ain. Esta raíz tiene que ver mucho con escuchar, pero en el sentido de prestar atención con la intención de obedecer. No tiene valor alguno si no obedece. ¿Ok? Muy bien. Le digo esto porque cuando Hashem lleva a Israel al desierto, Él les va a cambiar la realidad. ¿Cómo Él la cambia? Le cambia la realidad hablándole. Mire qué interesante. Tenemos la historia de una mujer llamada Agar, que sale de la casa de Abraham con su hijo y ella también va al desierto. Y ella ve que no hay agua. Y ella está sufriendo porque su hijo se va a morir ante la ausencia de agua. Y de repente un ángel del Eterno le habla a ella y milagrosamente hay un pozo de agua que no lo había visto y siempre estaba allí. ¿Y por qué no lo veía? Porque ante su desesperación, su capacidad de poder percibir la realidad se turba y entonces empieza a manifestarse la desesperanza. Ah, muy bien. ¿Quién se le turbó el corazón, pero no podía ver la realidad? Además de Agar. Faraón, ¿no te das cuenta que Egipto está perdido? ¿Y qué hacía Hashem? Háblale al corazón de Faraón. Pero Faraón no escuchaba. Oía a Moisés, pero no prestaba atención con la intención de obedecer. Eso es importante porque en el camino de Dios van a haber situaciones en tu vida donde Hakadosh Barujú te va a llevar a angustia y tribulación para que despiertes. Despiertes y cambies la percepción de tu realidad.
Porque tú no estás construyendo en este camino del eterno, tú no estás construyendo tu mundo, estás construyendo el mundo de Dios. Hashem ya destruyó tu mundo, era Egipto. Ahora va a construir su mundo. Y resulta ser que ese mundo empieza en un lugar desértico. Y en el desierto no hay distracciones, pero a la misma vez hay cosas que parecen ser y no son. Como dice Matisyahu, una canción que él tiene. En el desierto espiritual, las cosas no son como parece, las serpientes se camuflajean con la intención de morderte. Interesante. No significa que ahora andando en este camino, en el desierto, todo te va a ir bien. No. ¿Sabes por qué no te va a ir bien? Porque mientras tú sigas viviendo pensando que las cosas tienen que ser a tu forma, vas a sufrir. Cuando las cosas no son a tu forma, sufres. Y cuando comienzas a sufrir, estás manifestando sin darte cuenta. Y aquí estamos para aprender. La amonestación tiene como propósito despertar la luz de Hashem en usted. ¿Ok? Cuando estás sufriendo, esto sucede porque estás luchando con Dios. No es su voluntad, sino la que tuya, la que tú quieres que ocurra. El maestro vivió lo mismo. Estaba sufriendo en Getsemaní porque él no quería morir. Estaba su inclinación al mal luchando con él. Porque el maestro de Nazaret es un humano como usted y como yo. Pero él entendía que esa era la voluntad de Hashem. Y ahí, a partir de ese momento, ¿qué hizo Hashem? Lo exaltó. ¿Ok? Vamos ahora al escrito. ¿Por qué le digo esto? Porque esta parasha comienza hablando de usted entender que Hashem reina. Ok. Este escrito es una ampliación de un escrito que comenzó en el 2019. ¿Ok? Y es parte de la serie de la Torá que recibí. Es una ampliación y no la he terminado, todavía falta más. Vamos a llegar hasta donde puedo en las páginas con respecto a la enseñanza que quiero transmitirle hoy y luego voy a ir a una página importante que quiero discutir, si Hashem me lo permite en el tiempo que nos queda. Estos son los decretos que les promulgarás, dice la parashá en el versículo capítulo 21, versículo 1 de la parashá Mishpatim. El Midrash, que es una colección de escritos judíos, cuyo propósito es explicar, exponer versículos desde el sentido homilético. La tradición tiene miles de años e incluso ya para el tiempo de Yeshua existía esta disciplina de estudio literario de la Torá y muchas de ellas se preservaban de forma oral. ¿Ok? Como usted está haciendo hoy conmigo, aprendiendo de forma oral. El Midrash, comentando el sentido homilético de este versículo, comienza su interpretación del texto de la siguiente forma. Shemot Rabbah 31 dice, esto debe ser comprendido a la luz de lo que está escrito, Hashem reina. Miren qué interesante, el Midrash relaciona los decretos que Moshe le debe promulgar a Israel con lo relaciona con la expresión del Salmo número 99, versículo 1, que dice Hashem reina. Si Hashem es rey, los decretos los promulgó Hashem y el pueblo, quien es su siervo, tiene que obedecerlos. Eso es lo que está diciendo el Midrash. Tiemblen todos los pueblos, confiesen todos tu grande y temible nombre. El poder del rey es afecto a la justicia. Tú has establecido la equidad, tú has hecho juicio y justicia en Jacob. Salmo 99, 1 al 4. ¿Qué busca dar a entender el Midrash con respecto a esto? Para poder buscar la respuesta, tendríamos que ir al Talmud Babli en el tratado Baba Kama, que abunda un poco sobre esta idea de la siguiente forma. La escuela del rabino Eleazar enseñó, el versículo se establece con respecto a las leyes civiles dadas en continuación a la revelación en el Sinaí. Estas son las leyes civiles que debes presentarles, Éxodo 21:1. La referencia a ellos en el versículo se refiere a todos aquellos que estuvieron en la revelación, tanto hombres como mujeres.
Por lo tanto, el versículo equipara a una mujer con un hombre con respecto a todas las leyes civiles de la Torá. O sea, lo que está diciendo el Talmud es lo siguiente: esto aplica a todo el mundo. No, yo soy mujer, a mí no me aplica esto. A Hashem le dio las leyes de la Kedushá, en las leyes civiles. Las leyes civiles tienen que ver mucho con el trato al prójimo. ¿Ok? Según la lectura del Talmud, la comprensión del texto por parte del rabino citado nos muestra que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos en el reino de Hashem. A su vez, el Midrash nos confirma que en el reino de los cielos la justicia y la equidad es el fundamento de Hashem. Incluso en el libro de los Salmos también encontramos en el Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. La palabra justicia y derecho es Sedek u Mishpat. Sedek, justicia. ¿Quién es un Sedek? ¿Quién es un justo? Aquel que practica la justicia. ¿Qué aprendimos de Revelaciones capítulo 19 hoy? Que el lino fino y blanco son las obras justas, las acciones justas de los santos. O sea, ellos son sadikim. ¿Ok? Porque aquel que hace lo correcto, que hace lo justo, es llamado ¿qué? Justo, sadik. Estos son los decretos que le promulgarás. Con respecto a este versículo, el rabino Rashi dice lo siguiente: el santo bendito es, le dijo a Moshe, que no se te ocurra decir, les enseñaré a los israelitas el capítulo y la ley 2 o 3 veces hasta que queden ordenadas en sus bocas según su estructura, pero no me molestaré en hacerlas comprender las razones del tema ni su explicación. ¿Qué está diciendo esto, Rashi? Rashi está diciendo, uno podría pensar que es suficiente aprenderse de memoria el precepto. Yo me sé la Biblia de memoria. Yo sé de qué tú vas a hablar. Eso está en Mateo 22. Pero, ¿la entiendes? Porque el maestro Nazaret dice que hay 3 tipos de discípulos según sus frutos, al 30, 60 y 100. Y estos son los que oyen y entienden. Mira qué interesante. Yeshua está usando un juego de palabras de la palabra Shema, en hebreo, Shama, en la raíz. Oír, entender, pero la intención de entender es poner por obra, porque ¿de qué te vale entender si no haces nada? Muy bien. Ahora, para poder entenderlo, tiene que haber alguien que lo explique. Si nadie te lo explica, no lo vas a entender. Eso es lo que está diciendo Rashi aquí. Es por esta razón que se declara, estas son las leyes que les pondrá delante de ellos, lo cual quiere decir que Moshe debería enseñar las leyes de la Torah como una mesa servida y lista para comer de ella puesta delante de la persona. Un banquete. Venga a comer. ¿Y qué es esto? Es una fresa. ¿Y cómo es eso? Yo te voy a explicar ahora. Eso es lo que está diciendo el Rashi. Lo que Rashi busca exponer aquí es que el estudio de la Torah debe estar acompañado de su explicación. Amigos, lo que tú conoces hoy como la Torah oral es la explicación de un versículo. ¿Ok? Esta explicación se conoce como la Torah oral. La unión de ambas es comparada a una mesa servida y lista para comer de ella. Con esto Rashi nos dice que el estudio de la Torah sin su explicación es como una mesa no servida, no lista para comer. Hoy usted está comiendo pan porque está servida en la mesa. Esta declaración de Hashem a Moshe precede al precepto de construir un altar de tierra o piedras no labradas. ¿Sabe usted eso? Si usted va al capítulo anterior, o mejor dicho, a la lectura final de la porción anterior, mire qué interesante. Si usted va a la porción de semana pasada, Jetro, esta termina de la siguiente forma. Hashem le dijo a Moshe, así dirá el hijo de Israel. Espérense, que este tamaño sí que no lo veo sin espejuelo. Vosotros mismos habéis visto que os he hablado de los cielos. No haréis de mí dioses de plata ni os fabricaréis dioses de oro. Para mí harás un altar de tierra. Sacrificarás sobre él tu holocausto, tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces altar de piedra, no lo construirás con piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel, lo profanarás. Mira qué interesante. El único lugar que puede tener un altar de piedra labrada es el altar del templo en Jerusalén. Todos los demás altares no pueden ser igual a ese. Interesante, ¿no? ¿Y qué se hacía con el altar? Invocar el nombre de Hashem. Ahora, con respecto a este versículo,
Los sabios preguntan, ¿qué relación tiene el altar con la promulgación de los decretos o leyes civiles? ¿Qué hace uno cuando construye un altar? Buscar acercarse a Dios. Que Hashem venga allí y tú llegues allí y los dos tengan un encuentro. ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos en la Torá por los padres del pueblo de Israel, donde ellos construían altares, invocaban a Hashem, Hashem se manifestaba con ellos allí. No, ya eso es algo metafórico, vamos aquí todavía. ¿Ok? Vamos a llegar ahí. Todavía no puedes llegar allá. Esa parte no, todavía no. Ok. Éxodo 20, 24 al 26. Para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti, te bendeciré, y si me haces el altar de piedra, no lo construirás con piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel, lo profanas, no profanarás. Y no subirás por mis gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Según los sabios, este texto nos enseña que la silla de los jueces, miren qué interesante cómo ellos ven esto, la silla de los jueces debe estar junto al altar de los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué? Además, porque Hashem ordena que sea una rampa y no una escalera para subir. Primero es importante recordar que el juez es el que enseña la Torá al pueblo. En otras palabras, el juez es el maestro de Torá o el juez más grande es el Mashiach. ¿Ok? Segundo, los sacrificios expresan el servicio del Adán a Dios. Eso usted lo va a entender muy bien cuando lleguemos a Levíticos. ¿Por qué Hashem quiere que la grasa, y esto es una nota que hago, eh, aquí me escribe, no me había dado cuenta de eso, debe ser lo más sencillo para que todos puedan entender. Estoy a favor y en contra de esa expresión. Te voy a explicar por qué. Porque la sencillez de algo depende de la capacidad de comprender del que escucha. Yo puedo hablarle a usted aquí, tal vez, de las 10 sefirot, los 5 lamot, y algunos van a ver eso como algo bien sencillo porque ya lo entienden y lo dominan. Pero para alguien nuevo, eso no es sencillo. ¿Entiende? Así que la sencillez va a la par con la percepción y la comprensión de los conceptos de la persona que está escuchando. ¿Ok? Porque para Mashiach todo es sencillo. ¿Entiende? Ok, miren, escuche bien. Ahora, en la Torá, usted va a encontrar en el libro Levítico, que vamos a llegar ahí en su momento, usted va a encontrar que Hashem dice que el humano que quiera acercarse a Hashem tiene que sacrificar un animal. Y la grasa de ese animal había que quemarla en altar. Esa grasa no se podía consumir. Yo siempre estoy haciendo mis desarreglos con la dieta y algunos días me porto bien, otros días me porto mal. Y hay tiempos que puedo correr, me gusta mucho correr y puedo correr, el tiempo me da para correr y me pongo flaco. Y cuando dejo de correr, subo rapidito. ¿Pero por qué subo? Porque estoy consumiendo cosas que le causan deleite al paladar, pero no traen bienestar al cuerpo. Entonces, Hashem nos enseña a través del libro Levítico. El libro Levítico está en el centro. De los 5 libros, es el libro del medio. Es el libro más despreciado por el cristianismo y es el libro más valioso de toda la Torá. El libro Levítico tú aprendes que para acercarse a Hashem, tú tienes que consumir la grasa. En otras palabras, los placeres de este mundo tienen que morir. Hay que quemarlos en el fuego. Si no, no te puedes acercar a Hashem. Pero eso es cuando lleguemos a Levítico. ¿Ok? Vamos a seguir aquí porque si no el tiempo se nos acaba y no terminamos. ¿Ok? Segundo, los sacrificios expresan el servicio de la dama a Dios. La muerte a sus deseos para hacerlos del bendito. Si unimos uno con el otro de manera simple, si unimos un concepto con el otro, o sea, el juez al lado del altar, los sacrificios con la enseñanza y la explicación de la Torá, podemos comprender la idea. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué una rampa y no una escalera? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué una rampa y no una escalera?
Y si usted va al libro, si usted va a la próxima parashá, usted va a ver que Hashem ordena a construir un altar labrado para el tabernáculo que tenía que tener una rampa y una escalera. ¿Por qué Hashem dice que si es una escalera se puede descubrir la desnudez? No es lo mismo subir paso a paso una rampa que dar pasos largos sobre una escalera. En otras palabras, escuche bien que Hashem es grandioso en su sabiduría. Te acercas a Hashem poco a poco. No seas que de golpe, queriendo subir a Hashem, se descubras tu desnudez y quedes en vergüenza. Pablo tal se lo dijo así, bien sencillo. No le pongas las manos a un neófito. ¿Ok? Ok, seguimos aquí. Y estos son los decretos que promulgarás. Exactamente, como dice la hermana Gladys López, y es la de Panamá. Esa rampa sería como la del Sulam, que vamos subiendo no por escalones. Estos son los decretos que le promulgará. Shemot Rabá 30:15 dice, esto debe ser entendido a la luz de lo que está escrito. De Salomón, oh Elohim, encomienda tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Salmos 72, 1 al 2. Revi dijo, así como el santo bendito es, ordenó a Israel con respecto a los 10 mandamientos, así él también ordenó con respecto a las ordenanzas. ¿Y por qué estas aparentan ser únicas y deben de ser ordenadas de la siguiente manera? Por 3 razones. Escuché esto, ahora sí. Dale la batería. Porque la existencia del mundo está en dependencia de la justicia. ¿Dónde aprendemos eso? En la parashá que antecede a Noaj. La tierra se llenó de violencia. Había ausencia de justicia. ¿Qué hizo Hashem? La borró. ¿Ok? Ahora usted va a ver muchas similitudes con el mundo de hoy. El rey con la justicia afianza la tierra, Proverbios 29:4. Y es a través de la justicia que Sion será reconstruida. Como está escrito, miren eso, qué interesante. Es a través de la justicia que Sion será reconstruida. Y usted va a ver que la novia se viste de lino fino y blanco. Y después usted ve la Nueva Jerusalén, que tiene las medidas de los 144,000, que son los justos y santos. Ah. Por eso le digo que revelaciones, como usted lea y entienda algo, eso no es. Del otro, vuelve a repasarlo. Porque no es así de sencillo. Proverbios 29:4 dice, y a través de la justicia que Sion será reconstruida, como está escrito, Sion será rescatada con el derecho, Isaías 1:27. Y a través de la justicia, Sedec, los justos, Sadiquín, son exaltados, como está escrito, cuán bienaventurados son los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo tiempo, Salmo 106:3. La idea detrás de este Midrash es exponer la importancia de la justicia para el propio funcionamiento del mundo. Por consiguiente, la vida de redimido en el Mesías sin una vida de acciones correctas no es una vida de redimido. No, yo estoy en la gracia. Cristo pagó por mí, yo estoy en la gracia. Roban, hurtan, mienten. Mira a la mujer del prójimo. ¿Y qué le viene? La balanza de la justicia contra él después. Fuiste comprado para hacer lo correcto. ¿Sabe usted eso? Fuiste comprado para hacer lo correcto. El estudio de la Torah de Hashem te enseña a hacer lo correcto. Obviamente con alguien que se le explique bien. Okay. Éxodo 21 dice, cuando compres un siervo hebreo, miren qué interesante. La palabra siervo hebreo es Ebed Ibri, la misma palabra. ¿Por qué una la traducen como siervo y otra como hebreo si es la misma palabra? Ebed Ibri. Porque en sí, un hebreo es un siervo. Pablo cuando decía hebreo de hebreos, está diciendo siervo de siervos, siervos de Hashem. ¿Ok? Ahora, mire qué interesante. De acuerdo a los que estudian los lingüistas, arqueólogos e historiadores del Medio Oriente, la palabra hebreo se relacionaba
a una persona que no tenía tierra. El primer hebreo fue Abraham. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos y no tenía tierra. El próximo hebreo llamado era Joseph, que fue vendido a Egipto y no tenía tierra. Interesante, ¿no? Así que la palabra hebreo está relacionado a alguien que pierde algo y sirve para ganar algo. Y esta parasha es bien interesante porque la Torah nos enseña que este siervo está perdiendo algo, por esa razón se convierte en siervo de su amo y trabaja para su amo para luego ganar la libertad. ¡Wow! Si lo captaste, ¡woo! Diste un jorrón con las bases llenas. Ok. Dice, cuando compres un siervo hebreo servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Se traduce, se piensa que hebreo en sí, la palabra hebreo significa el que cruza, pero no está relacionado en sí a esa idea de cruzar como usted piensa, porque Abraham no fue el único que cruzó a la tierra de Canaán. De Medalia, Mesopotamia, vinieron muchos a emigrar a la tierra de Canaán. Abraham no era el único. ¿Ok? Esa es la idea cristiana de ese concepto del que cruza. Muy bien. 6 años, servirá 6 años, pero el séptimo año saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Interesante, ¿no? Si escogiste servir al Eterno con tu familia también será liberada. Ah. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos e hijas, la mujer y los hijos serán de su señor. Ah, interesante, ¿no? No son tuyos. Ah. Mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Mira qué siervo este hombre quedó ahí esclavizado a merced de su amo para pagar una deuda. Su amo es tan y tan bueno con él, dice, yo no me quiero ir de tu casa. Dime si eso no es justicia de Dios. En el sentido simple, comparado al mundo antiguo, donde siempre había. Recuerda que la Biblia se construye en un mundo diferente al nuestro. Y de ese mundo es que Hashem revela la sabiduría. En el mundo antiguo había esclavitud. ¿Y tú te crees que los israelitas no se querían librar del faraón? Faraón no era bueno nada. Porque ellos nos decían, este amo mío es muy bueno, me quiero quedar con él para siempre. ¿Verdad que no? Así que en sentido simple, la ley aplicada en el tiempo de un antiguo israelita era un acto de justicia de Dios. Esa persona estaba esclavizada, había perdido todo y estaba sirviéndole a un amo para pagar su deuda. Y el amo tenía que tratarlo con dignidad y respeto y darle la comida que él se come, no lo que sobra. Y si ese siervo quiere quedarse con su amo, podía escoger quedarse con su amo para siempre. Esa es la justicia de Dios en el mundo de Israel antiguo. Pero recuerden que ese mundo no es el de nosotros hoy, así que de ahí Hashem construye la sabiduría y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Dice el versículo 6, entonces su Señor lo acercará ante Elohim. La palabra Elohim aquí se refiere a los jueces. Interesante, ¿eh? La palabra Elohim aquí se refiere a los jueces. Por eso es que le había enseñado a ustedes en algún momento en el Bet Midrash que la Torah comienza hablando de Dios creando con el nombre Elohim para manifestar la idea de que el mundo fue creado con el atributo de justicia y por eso es que en este mundo que nosotros vivimos, las leyes de causa y efecto son las que gobiernan. Siembras y cosechas. Y lo que cosechas es lo que sembraste. ¿Ok? Todo es así. Y Pablo enseñó eso y sale de la Torah. Entonces lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta y su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá para siempre. Ahora, ¿realmente le servirá para siempre? ¿Cuál es el sentido detrás de la palabra Leolam? Para siempre. Esta es la comprensión de ella según los sabios. Kidushin 15a dice, y de igual manera,
Era necesario que la Torá escribiera con respecto a la liberación de un esclavo traspasado en el jubileo. Y cada uno volverá, cada uno a su tierra. Levíticos 25:10. Mire qué interesante. Lo que ellos están es justaponiendo, ¿lo dije bien? Juntaponiendo, ¿qué se dice? Juxtaponiendo. Lo que están haciendo ellos es justaponiendo un texto que aparente contradecir el otro. Porque esta para allá dice que si el siervo escoge servirle para siempre, será un siervo de su amo para siempre. ¿Verdad que sí? Pero en Levítico 25:10 dice que hay un tiempo donde se declara libertad de todos los siervos y hay que dejarlos libres. Ah, pues una contradicción. No lo es. Lo que busca Kiddushin es explicar la palabra Leolam para siempre. Y yo le he enseñado ya a usted que la palabra Olam no significa eterno como usted piensa. Porque el único eterno es Dios. ¿Ok? Muy bien. Dice el Midrash. Y de igual manera, era necesario que la Torá escribiera con respecto a la liberación de un esclavo traspasado en el jubileo y cada uno volverá a su tierra. Levíticos 25:10. Y fue necesario escribir también y le servirá para siempre. Éxodo 21:6. Expresión que los sabios interpretan como una referencia hasta el jubileo. Como si el misericordioso hubiera escrito para siempre, diría que esto realmente significa para siempre, es decir, para toda su vida. Por lo tanto, misericordioso escribe y volverás. Interesante, ¿no? Ahora le va a llegar a ustedes la luz del cielo. Por eso es café, ¿verdad? Eso, ahora es que viene inspiración divina. Yo hago esos comentarios por Jerry que no toma café. Según el Talmud, es muy cierto, también la palabra olam es una palabra hebrea que significa mundo y algo que es escondido. Está escondido. ¿Ok? Según el Talmud, el versículo 6 de esta palabra para allá, la palabra para siempre debe entenderse hasta el jubileo. Ahora, en el Peshar, el sentido simple del texto, esta práctica social antigua no la vemos hoy en día en la sociedad moderna. No hay tal cosa como esclavo ahora. ¿Verdad que sí? En nuestro mundo, que sirva a una persona. Hay otras partes del mundo que todavía esclavitud existe. ¿Okay? Pero aquí en este mundo, y como la Torá es palabra viva de Dios, tenemos que tratar de entenderla en el mundo que vivimos hoy. Sin embargo, continúo con la nota, tiene una implicación de carácter mesiánico. Para poder comprenderlo debemos mirar que el Midrash expone en Shemot Rabbah 30:15. Dice, esto debe ser comprendido a la luz de que lo que el santo bendito es, dijo Israel. Yo soy Hashem tu Dios, quien te tomó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Éxodo 22. ¿Cuál es el significado del decreto de la compra de un siervo hebreo cuando dice él trabajarás por 6 años y en el séptimo saldrá libre sin cargo? O sea, sin deuda. En el versículo 21:2. El santo bendito es, limitó el decreto por un periodo de 6 años, pues dijo al efecto, así como cree el mundo en 6 días y descansa en el séptimo, así harás con el siervo hebreo. Él trabajará por ti, para ti por 6 años y en el séptimo saldrá libre. ¿Viste eso? Qué hermoso. Conexión. Ok. Entonces, ¿a qué alude la Torá cuando dice, mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre? Entonces su señor acercará ante Elohim, lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá para siempre. Esto solo se puede comprender dentro de Torá, Jasón. ¿Qué tú haces con la oreja? Escucha. En otras palabras, la persona decidió por sí mismo obedecer a su amo para siempre. Por eso hay una relación de la palabra Shema con eso, escuchar. Por eso es que decide ser su siervo para siempre. Pero los jabinos dicen, no es realmente para siempre, es hasta el jubileo. Hasta el jubileo. Ok, eso está, el misterio de eso está en el libro de Revelaciones, pero no vamos a entrar hoy. Las leyes de justicia social, el rey está en su trono. Esta porción de la Torá
A partir del 21:12 hasta el 23:9 se nos enseña las leyes respectivas, a las respectivas leyes, perdón, de justicia que debe vivir todo hijo de Israel. A continuación, algunos ejemplos y sus análisis. Éxodo 21:12 al 14 dice, quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irreversiblemente. Pero moré, y si se arrepintió y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ya no lo podemos matar. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia de Dios? Mire, hay una parashá que habla de los votos y los juramentos, donde los rabinos enseñan que muchas de las desgracias que ocurren en el mundo son por promesas hechas que no se cumplen. ¿Y es verdad? Voy a usar un ejemplo. Usted no es mi papá. Uso un ejemplo. Usted es un extraño. Vamos a llegar a un acuerdo. Usted me va a tirar ese techito en casa y me cobra $10,000 por él. Y yo te doy la mitad. Y resulta ser que te desapareciste. Y tú dijiste tu palabra. Sí, yo te voy a terminar ese techo en 30 días. Y te di la mitad y no me hiciste el trabajo. Y resulta ser que yo soy un hombre que la Yetzer Jarabe me lo domina demasiado. Y voy, busco un arma y te mato. Ocurrió una desgracia por una promesa hecha por una parte que no cumplió. Esto es importante porque muchos de los daños que se le hacen a nuestros hijos son por promesas que hacemos y no cumplimos. También. La confianza se pierde entre seres humanos por promesas hechas y no se cumplen. O sea, dañamos mucho el mundo por eso. Entonces, utilizo este ejemplo para enseñarle a ustedes que si tú quieres vivir como un santo de Dios, tienes que aprender a vivir las leyes de justicia que gobiernan el reino de Dios. Porque estamos en el desierto. Y Hashem le dio estas leyes en el desierto. Y hay una mujer que salió al desierto para ser sustentada. Y hay otra que dice que es reina y que no es viuda. ¿Cuál de esas usted decide? Eso no queda en mí decidirlo. Ok. Shemot Rabá 36 dice, ahora, ¿qué causó el asesino para merecer la muerte? ¿Qué hizo el asesino? El asesinado, mejor dicho. El hecho de que no miró la Torá y reflexionó en las enseñanzas que están escritas en ella. Pues está escrito, el que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada. Pues a imagen de Elohim hizo al hombre. Génesis 9:6. Esto puede ser explicado por medio de una parábola. Esto es comparado, miren, esto es un ejemplo de cómo los judíos utilizan cosas metafóricas para explicar conceptos que no entendería si no fuera así. Esto es comparado a una persona que quiebra la estatua del rey y luego asciende a la silla de la defensa para ser juzgado por el rey. Y el rey le dice, ¿no leíste en mi edicto real que cualquiera que toca a mi estatua morirá? Porque no tuviste lástima de ti mismo, por tanto debes morir. Efecto, o sea, ya está decretado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí esta parábola es, si ya tú sabes lo correcto y no lo haces, atente a las consecuencias. Porque tú decidiste no hacerlo. Eso no significa que el edicto del rey no se vaya a cumplir. Pero si una persona, si no estaba, dice el versículo 13, pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde puede escapar. O sea, en otras palabras, no lo asesinó, lo mató por accidente. ¿Por qué ocurren esas cosas? Mira lo que dicen los sabios. Valiosísimo estas palabras de ellos. Rashi dice, esto significa que Dios arregló que tal cosa se le presentase en la mano. Mire que, o sea, que esto lo hizo Dios. Oye, interesante de Hashi que Hashi todo es literal, ¿verdad? Pero no explica nada, lo dejó igual. Porque, escuche bien, un verdadero maestro busca despertar el razonamiento del estudiante. ¿Y cómo se despierta? Preguntando. Mira lo que dice Rabenu Bajia sobre ese texto. El versículo dice, pero si no hubiera tendido una emboscada, etcétera. El versículo habla de un homicidio involuntario. La palabra ahí es sadá, significa que no había habido una cacería deliberada para matar a la persona en cuestión por parte de su eventual asesino. Sin embargo,
Dios había intervenido, haciendo que este hombre matara a alguien porque ya había sido culpable de cometer otro pecado capital que no había sido detectado o no había sido o no había podido ser reprocesado. Si el asesino no hubiera sido ya culpable de un crimen similar, la Torá no habría descrito el homicidio involuntario como un acto de Dios, en lugar de como un acto del hombre. Esto a lo que se refería Salomón cuando dijo en Proverbios 13:23, a veces alguien es destruido por algo que no está sujeto a la justicia capaz de ser impartida por el tribunal. Dicho en otras palabras, que hay desgracias que ocurren en la vida de seres humanos que son deudas pendientes entre el tribunal celestial y él. Y de repente el cielo puso a una persona inocente a realizarlo. Eso se conoce como un homicidio involuntario. ¿Por qué tenía que morir? Yo no quise hacer esto. ¿Me entienden eso? El Talmud de Makot 10 ya lo ilustró, con la conocida parábola de dos hombres, uno de los cuales mató intencionalmente mientras que el otro mató sin intención. Dios había dispuesto que estas personas se encontraran en el mismo lugar y a la misma hora. El que había sido culpable de homicidio involuntario subió por una escalera y cayó matando a la persona que estaba debajo de ella y que ya había sido culpable de homicidio intencional. La persona que se cayó de la escalera tuvo que mudarse a una ciudad de refugio, a una de las ciudades reservadas para asesinos involuntarios. La razón por la cual la Torah usa la expresión ish fue para hacernos saber que solo los adultos tienen que ser ejecutados, no los menores. Por esta razón, la Torah escribió en una ocasión, en Levíticos 24:17, un adulto que mata a cualquier ser humano, etcétera, para dejar en claro que la pena de muerte se aplica también a quien mata a un menor. La palabra ish también excluye a los fetos abortados y a los embriones nacidos demasiado pronto para ser viables. Ajá, adelante. Ajá, ujú, ok. Yo lo veo de esta forma. La los profetas nos enseñan, y Moshe también lo afirma, que Hashem haría sufrir a Israel si se alejaba de él. Y Hashem utilizaría las naciones para hacer esto. Y las naciones que se exceden serán juzgadas. Y yo veo esas acciones como exceso del juicio de Hashem. Y por tal razón serán destruidas. Así es que lo veo, porque así lo enseña Hashem. Hashem usó a Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Para destruir a Israel, a llevarlo a Israel a exilio y hacerlo sufrir. Y Hashem dijo que le iba a pasar unas barbaridades. Tus mujeres serán violadas, tus casas serán saqueadas, tus niños serán matados. O sea, Hashem sabía que se iba a exceder la violencia. Y después Hashem se encargó de juiciar a Nabucodonosor y a su reino. Por eso es que las naciones que no se exceden con Israel son las naciones que sobrevivirán. Bueno, podríamos, eso no lo puedo determinar yo, pues no lo sé. Ujú. Como se excedió, bueno, pero sí, tiene que ser liquidado, pero no puede hacer Israel. Eso lo hace Hashem cuando viene Mashiach. Eso es así. Porque si Israel entonces hace lo mismo, entonces ya tomó la venganza en sus manos. Y Hashem dice, mira la venganza, yo pagaré. Israel tiene que ponerle un freno a la ira que tiene con respecto a lo que le está pasando. Esto es bien delicado, esto es un tema bien delicado. Solamente la sabiduría es el que te va a permitir entender estas cosas. Sí, es duro, uno sufre. Yo te puedo decir que yo me levanté ese día triste y no sabía lo que estaba pasando. Y cuando leí la noticia, yo dije, con razón me siento triste, porque mi alma está sufriendo por algo que le pasó a alguien que está vinculado a mi alma, porque somos parte de un árbol. ¿Entiendes?
¿Alguien levantó la mano por ahí? Exacto. Y eso está escrito así para que tú sepas cómo es la inclinación al mal. En ocasiones a veces uno quiere, pensamos, y usted no puede decir que no le ha pasado por la mente. Porque si dice que no le ha pasado por la mente, está mintiendo con usted mismo. ¿Está bien? Y no tiene que decirme que sí. Pero yo estoy seguro que en algún momento le ha pasado por la mente decir, vivir como las naciones a veces es mejor. Sufres menos. Pero no te importa nada. No te importa nada. ¿No te crees que a los que no tienen entendimiento les importa lo que está pasando en el mundo? No importa, viven como si nada. Y a veces te pasa eso por la mente. Porque el día de mañana lo va a hacer. Y en esos momentos tienes que pensar que estás en el desierto siendo tentado por Satán. ¿Por qué? Porque tan pronto pensaste eso, Satán dice, ¿verdad que sí? Imagínate todo lo que puedes disfrutar de la vida ahora, si lo hace. Hey. Ok, seguimos aquí. El tiempo avanza. Si un hombre, versículo 14. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, eso se llama asesinar. Okay, la Torah cuando dice no asesinarás, no dice no matarás, no asesinarás. Hasta mi propio altar lo podrás apedrear para que muera. Fuerte, ¿no? ¿Por qué mi propio altar? Porque recuerda que el juez está al lado del altar. Ah, ok, el juez está ahí. La palabra astucia es la misma palabra que tiene la serpiente. Arum. Esto, ¿se acuerdan la enseñanza que le dije que Maestro Nazareno nos dice que tenemos que ser mansos como paloma y astutos como la serpiente? O sea, nosotros tenemos que ser astutos, pero esa astucia tiene que ir acompañado de inocencia, porque el día que esa astucia no se manifiesta con inocencia, estamos causando un mal con alevosía. Alevosía es premeditado. Yo tengo la intención de jodarte. ¿Ok? Los versículos anteriores nos hablan de dos tipos de muerte, uno por acción humana y otro por acomodo del cielo. Sí, el cielo a veces acomoda situaciones para quitarle la vida a personas. Por eso le empecé al principio diciendo, tiene que entender que hay que cambiar el switch, el switch. Y así usted va a entender que nada ocurre por casualidad. Eso es, tú en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Mira, Moshe está en el Sinaí y Hashem se revela en el Sinaí. Y todo Israel percibió el fuego a Hashem allí en el Sinaí. Nadie preguntó si Dios era más de uno, cómo coge el mundo. Hashem se lo está revelando. Pero Moshe después está en la planicie del Moab. Ellos van a cruzar en la planicie, ya no están en el monte. Y Moshe le dice, hey, Hashem es uno. Hashem dirige el mundo. Lo están viendo desde arriba. O sea, en el Sinaí tú ves las cosas de arriba. En la planicie del Moab ves las cosas de abajo. Nosotros estamos en el desierto viendo las cosas desde abajo y tenemos que empezar a aprender a mirar las cosas desde arriba. Y cuando mira las cosas desde arriba, el mundo es diferente. En vez de pensar que todo esto se va a la prángana, usted debe decir, esto está próximo a ser redimido. ¿Qué hicieron los israelitas mientras pasaba la plaga de la muerte? Estaban ceñidos, listos para salir. La redención estaba cerca para ellos. ¿Qué dice el escritor Nazareno con respecto a las calamidades que van a ocurrir antes de venir el Mesías? Hay que estar listo porque la redención está cerca. Y resulta ser que este año no vino, pero sigo preparándome. Que no me coja por sorpresa. ¿Ok? Vamos aquí. Muy bien, es un cambio de la realidad mental de nosotros. Con respecto al versículo 14, comenta el rabino Bagia, si un hombre actúa intencionalmente contra su prójimo para matarlo, el significado de la palabra deje buscarlo en hebreo ajiba con los nikudot, pues yo no sé leer sin nikudot, lejarego, lejarego, y la palabra
¿Cuál es la otra? ¿Dónde está? Se me perdió. Ok, no hay problema. Es decir, ha llevado a cabo su intención y ha matado a la persona que quería matar. La Torá tuvo que agregar las palabras con engaño. Miren, qué interesante. Be arumá. La palabra arum, astucia. Bagia lo entiende como un engaño. Por eso que Yeshua dice, hay que ser astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. O sea, nuestra astucia no puede tener ir acompañada de engañar. Mire, yo soy vendedor. Bueno, yo no me considero vendedor, pero en la industria que trabajo me consideran vendedor. Y mi trabajo consiste en persuadir al cliente a entender una realidad que él no ve. Él tiene que planificar. La gente no está pendiente a eso. Yo tengo que persuadirlo a ver eso. Si lo hago con la intención de defraudarlo, cuando la balanza de la justicia se incline en mi contra, voy a sufrir, incluso voy a estar preso y tal vez me matan, dependiendo de la severidad del daño causado. Porque escuche bien, si resulta ser que a escondidas, sin yo darme cuenta, hice algo para ganar ganancia injusta, pesa y balanza injusta por ese Hashem, y resulta ser sin yo saberlo, esa familia se ha ido a la bancarrota porque defraudé su dinero, el matrimonio se rompió, el padre el hijo se enoja con su papá y mata a su papá, el culpable soy yo. Yo causé ese mal. Y como no lo sé, porque yo no me estoy enterando de lo que está pasando allí, yo me hice el desentendido. Eventualmente la balanza de la justicia divina se va a inclinar en mi contra y tal vez yo pierda la vida y nadie va a entender por qué. ¿Por qué? Si ese hombre era bueno. Y a escondida mató. Esto es algo, Mishpatim te enseña eso, a entender que tus acciones desencadenan una serie de eventos que tú ni te vas a dar cuenta y eventualmente vas a tener que espiarlas con sufrimiento y tal vez hasta la muerte. El rey está en su trono. Por eso es que el comentario comienza de la siguiente forma. ¿Ok? Ahora, escuche bien. En relación con la legislación que involucra el asesinato y su pena, ya que casi todo asesino hace un elaborado intento por ocultar el hecho de que mató intencionalmente. En otras palabras, un asesino casi por definición se involucra con arumá, engaño, astucia. No solo eso, su pecado es uno que fue inspirado por la serpiente original, que quería hacer al hombre culpable de muerte. También Yeshua habla sobre esto en Juan 8:44. Era un asesino del principio. La Torá había descrito la característica principal de esa serpiente como la más arum, la más astuta de todos los animales vivientes. Génesis 3:1. El asesinato entonces es un pecado directamente atribuible a la influencia de la serpiente. Según fuentes antiguas, la serpiente se había apareado con Javá. Eso no es literal, ¿o yo? Eso no es literal. Estás leyendo judío. Ay, Dios mío. Una vez yo escuché a una persona decir que eso fue literal. Caín es hijo de la serpiente porque tuvo sexo con Eva. Eso está en YouTube. Pues, imagínese usted. La literatura judía usa mucho lenguaje alegórico humano. ¿Ok? Mira, ¿quién creó al humano? Hashem. ¿Verdad que sí? Eso es el principio fundamental de la Torá. Está el principio de la Torá. Hashem creó al humano. Yeshua en una parábola dice que Dios plantó trigo y el enemigo plantó cizaña y los dejó crecer juntos. Y el trigo y la cizaña son seres humanos. ¿Verdad que sí? En la parábola son seres humanos. O sea que Yeshua está contradiciendo la Torá porque Yeshua está diciendo que la serpiente también creó humanos malos. Está leyendo un documento judío. Está hablando de un mismo ser humano con dos eh, sustancias diferentes. Mire, hay una idea rabínica y eso está en el mundo del Midrash en forma en nivel Sod, que lo conoce como el Zohar, donde dice que todos los seres humanos nacen con el veneno de la serpiente en su sangre. Eso no es literal. Lo que dice es que ya tienen la inclinación al mal
en ellos en potencia, que lo que necesitan es algo que lo despierte y lo convierta en en una bomba que revienta el mundo. Pero eso no significa que literalmente tú naces con el veneno de la serpiente. Hazte una prueba de ADN, a ver. Esas son ideas javínicas para explicar conceptos que están en la Biblia que no los entendemos. El ADN. Ahora, seguimos aquí. Seguimos aquí. Según fuentes antiguas, la serpiente se había apareado con Jabá y su semilla había producido a Caín, el primer asesino. Ve el comentario del autor sobre Génesis 5.2, eso se me olvidó sacarlo de ahí. Esta es también la razón por la que los sabios en Sotá 21 llaman a cualquiera que se involucra en pecado después de haber tergiversado sus intenciones un rasha ra, un pecador malvado, malito de verdad, malo, malísimo. Como si un pecador no fuera malvado por definición. El Talmud, en otras palabras, dice que un verdadero malvado es un rasharra, malo, malísimo. El atributo Ra, que los sabios agregaron a la descripción Rasha, se basa en Isaías 3:11. ¡Ay del malvado pecador! Que en hebreo dice le rasharra. ¿Viste cómo lo tienes en español? Malvado pecador. Ese es el hermoso del hebreo que te hace ver cosas que no la ve. Un pecador así deriva su fuerza de la esfera celestial de Marte. Ahora sí que entra el mundo que usted. Déjeme darme este último pocillito. Amigos, no, esto no lo puedo bajar. Todos los seres humanos que nacen en este mundo están influenciados por fuerzas celestes. Y esas fuerzas celestes están detrás de lo que usted ve como un planeta o una estrella. ¿Ok? Importante que usted lo sepa. ¿Cuál era el dios de la guerra para los romanos? Marte. ¿Por qué en el libro de Revelaciones el dragón es pintado de rojo y no es China? ¿Por qué el dragón es rojo en el libro de Revelaciones? Porque el dragón está personificando la fuerza celestial que gobierna sobre Roma, que con confabulación con Herodes persiguieron al Mesías para matarlo. Eso está en Revelaciones 12. Eso es importante porque usted tiene que entender que los gentiles, y usted viene de las naciones, los gentiles que nacen en este mundo están influenciados por esas fuerzas celestiales a quien Pablo le llama principados y potestades. ¿Ok? Y entonces, la fuerza la fuerza, el zar celestial que influencia, o mejor dicho, le da la fuerza al ser humano de ser violento, es Marte. La energía que sale de ese planeta, y eso ya está probado hasta por la astronomía, los planetas influencian al mundo, envían energía. Por eso es que en el tiempo pasado se llamaban lunáticos. La misma policía reconoce que cuando la luna está llena hay más crímenes. ¿Ve? Y eso ya lo sabían los judíos. Por el nivel de cercanía que tiene a la Tierra. ¿Por qué el mar se turba cuando la luna está más cerca a la Tierra? El mar se está relacionando con las naciones y un espacio celestial que se conoce como el mundo de las emociones. Y por eso es que usted va a ver que en los evangelios, Yeshua dice que las naciones van a estar turbadas por el mar y sus olas. ¿Qué es eso? En Lucas, ¿verdad que sí? Que van a estar en caos por el mar y sus olas. ¿Qué tiene? Ah, esos son los tsunamis, por favor. Yeshua es el más gran maestro de Israel. Él sabe estas cosas. El mar y sus olas está relacionando a la esfera celestial, donde el mar de arriba, del cual habla el libro de Génesis, el día que Dios nos llamó bueno, donde ese mar, cuando se turba, la gente emocionalmente está desequilibrada.
Eso, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo decía, de vez en cuando Hashem mete la mano en ese mar, despierta al Leviatán, el Leviatán está dormido, chapaletea y el caos se manifiesta en la tierra. Y usted dice, Moreno, saca esa locura. Está escrito en la Biblia. Allí está el Leviatán, a quien tú hiciste para jugar con él. ¿Qué es eso? Un amigo me escribe, ¿y qué es eso del Leviatán, el monstruo marino? Pero más cómico todavía. Cómico porque obviamente de una forma sarcástica. Más cómico todavía. En el capítulo 27 de Isaías, Hashem va a coger la espada y matar al dragón del mar. Y la gente todavía está buscando si en el mar realmente hay un dragón. Y no solamente eso, en otros salmos Hashem dice que el Leviatán Hashem lo puso como comida para los que moran en el desierto. Donde los jabinos dicen, esto significa que en la era mesiánica, en el banquete mesiánico, el Mesías pondrá en una gran mesa al Leviatán y vamos a comernos su carne. Eso es, pero no como usted piensa. Eso lo que está diciendo es que ese día va a haber un gran festín porque vamos a celebrar el día que vencimos nuestra inclinación al mal. Y va a haber un día de Hashem va a coger con su espada y lo va a destruir para siempre y no va a haber más inclinación al mal. Y como lo va a matar, no nos va a poner en una mesa y vamos a comernos la grasa de ese animal. Qué cosa loca, ¿verdad? Así son los misterios de Hashem. ¿Están divirtiéndose con lo que estamos aprendiendo hoy? Muy bien. Ok, muy bien. Dice, continúa diciendo, un pecador así deriva su fuerza de la esfera celestial Marte, que a su vez es descrita como Ra, malvada, ya que las guerras y los asesinatos generalmente ocurren bajo su égida. He explicado esto en detalle en Éxodo 10:10. El profeta Jeremías 1:14, al decir que se desatará una calamidad desde el norte sobre todos los habitantes de la tierra, también se refiere al planeta Marte. Este planeta también fue llamado Ra por el faraón en Éxodo 10:10. Mm. Seguimos entonces en Éxodo 21:15. Quien golpea a su padre y a su madre será muerto irreversiblemente. Esto habla de aquel que causa daño físico a sus padres. Según los sabios, la muerte es por estrangulamiento. Éxodo 21:16. Quien secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irreversiblemente. Sobre esto, Targún Jonatán dice, y el que roba el alma de los hijos de Israel y la vende, o si se encuentra en su poder, morirá por estrangulamiento. En Revelaciones se habla de quien comienza con las almas, ¿verdad? De Babilonia. Ok, muy bien. Vayan atando cabos ahí. Éxodo 21:17 dice, quien maldiga a su padre y a su madre será muerto irreversiblemente. Miren la palabra será muerto. La palabra he muerto es imo, perdón, mot ye mat. Mot ye mat. O sea, muriendo, morirá. ¿Ok? Eso significa no hay para él oportunidad. ¿Ok? Según los sabios, esta muerte por estrangulamiento, aquí vemos que toda acción contra los padres merece pena de muerte. La implicación de esto que la Torá nos transmite debe ser analizado con rigor. Por eso es que hay un precepto que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Miren, en estos días recientes, yo cambié mi rutina de ejercicio y por eso que se van a dar cuenta que ahora hay más páginas para escribir, porque ahora no estoy yendo al gimnasio por las mañanas, estoy yendo por la noche. Descubrí que mi gimnasio cierra tarde, así que puedo ir más tarde en la noche. Y el lunes que fue feriado, pues fui al gimnasio como a las 3 de la tarde más o menos. Pues terminé el trabajo temprano, yo me fui a trabajar. Era feriado, pero me fui a trabajar. Y me fui para el gimnasio y Pablo iba a llegar después. Y, y yo estoy haciendo ejercicio y de repente yo veo a Pablo, como a la media hora Pablo llega y empieza a saludar un montón de gente y personas mayores y todo abrazándolo. Y de repente yo veo que él le enseña a uno de ellos, que después descubro que tenía un año menos que yo, 46. Me señala a mí y el hombre viene donde mí
y me dice, ¿usted es el papá de Pablo? Yo quiero felicitarle, usted hizo un gran trabajo con ese muchacho. Y eso hace a uno sentir bien, porque eso hace que el, que el padre que un padre se sienta orgulloso. Es una honra. Y a la misma vez, Pablo al hacer eso está alargando sus días, porque Hashem le promete largura de días. Así es, así es. Ok, Éxodo 21, 18, 19. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus padres es evitarle malos jatos. Cuando tú haces a tus padres sufrir por tus acciones, estás acortando tus días. Y mucho que sufre un padre por eso. Éxodo 21, 18 al 19. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere sino que cae en cama. Gracias, Diana. Pablo, Diana te manda, Diana Niño, no es la Diana de Miami. Te envía felicitaciones por tus acciones. Pero no te voy a decir más nada porque después pierde la recompensa. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama. Si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Una pregunta que usted debe hacerse es, ¿por qué dos hombres riñen? ¿Por qué hay dos seres humanos que luchan uno con otro? Mira lo que dice Shemor Rabá sobre esto. Rabbi Shimon dijo, muchas cosas ocultas están escritas aquí. Miren eso que interesante. Por ello está escrito, si unos hombres riñen. Esto nos enseña que nada bueno ni mucho menos paz vendrá de una riña. Por eso que Yeshua decía, si alguien te pega en la mejilla, pon la otra. Sea muerto o vivo, siempre habrá una pérdida en una riña. ¿Ok? Estos son algunos de muchos ejemplos que encontramos en esta porción de la Torá. Ahora, ¿qué lleva al ser humano, al humano, a hacer todo lo que está escrito en esta parasha? Esta me pregunta la formula el Midrash en Shemot Rabbah 17, porque Dios escribió leyes concernientes a cada asunto en la vida. ¿Por qué Dios tuvo que darnos leyes para cada asunto de la vida? Como dice Pablo de Tarso, y recuerden que Pablo está diciendo eso en el tiempo que él está pensando que Mashiach viene. Tenga eso en su mente cuando lea, no sea que la serpiente lo engañe y abandone usted el camino a la verdad. Pablo de Tarso dice, ¿para qué fue dada la ley? Por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia que fue prometida y fue promulgada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y después dice más adelante, porque la ley, la Torá, vino a ser nuestro tutor, nuestro guía hasta el Mesías. ¿Ok? Y después dice, para ahora los que están en el Mesías no están bajo la ley, ¿verdad que dice eso? Pero recuerde que para Pablo el Mesías está por llegar. ¿El Mesías está aquí en medio nuestro ahora? No. Por tanto, hay que seguir estudiando del tutor hasta Mesías. ¿Ok? Y escuche bien, Pablo no cometió ningún pecado al fallar con respecto al retorno del Mesías porque nadie sabe cuándo el Mesías regresa. El deber del maestro es prepararlos para que no los coja de sorpresa. That's it. El día que los evangélicos entiendan eso, harán un gran reparo con respecto al Nuevo Testamento y dejarán de estar hablando mal de las leyes divinas. ¿Entendido eso, mi hermano? Es un poquito de agua, que hoy casi no he tomado agua por el café. Ok, ¿cuánto me queda? Ah, todavía tengo tiempo. Voy a llegar hasta aquí y después voy a brincar a otro tema, ¿ok? Y usted sigue leyendo después en su casa con calma, porque quiero llegar a un tema muy interesante. No me mires así. Estañaba esa mirada. ¿Por qué Dios escribió leyes concernientes a cada asunto? Esto porque los humanos siempre están dando pasos a la mala inclinación. Lo mismo que dije Pablo. ¿Por qué fue dada la ley? Por causa de las transgresiones. ¿Ok? Como está escrito, vio entonces el Eterno que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. Génesis 6:5. Jacob el justo dice lo siguiente. ¿Saben quién es Jacob el justo? Santiago. No se llamaba Santiago, yo. Se llamaba Jacob y le decían el Sadik.
De acuerdo a la tradición, Jacob Hasadik muere la semana de Pesaj. Sí. La semana de Pesaj fue el día que mataron a Jacob Hasadik, que lo tiraron del santuario, por la escalera del santuario. ¿De dónde esa guerra y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros la grasa que produces? Porque él mismo dice más adelante, ¿y por qué lo recibe? Porque pides mal, porque pides para vuestros deleites, para la grasita que quieres producir. ¿Ok? Al principio de esta parashá discutimos cómo el Midrash interpreta el comienzo de esta parashá con una cita del libro de los Salmos. Hashem reina, tiemblen todos los pueblos, confiesen todos tu grande y temible nombre. El poder del rey es afecto a la justicia. Tú has establecido la equidad, tú has hecho juicio y justicia en Jacob, Salmo 99, 1 al 4. Entonces, podemos resumir que los que practican el derecho no están controlados por su inclinación al mal. Por tanto, al poner por obra la justicia de Dios, su deseo de la carne muere en el altar que es símbolo del servicio a Dios. Por eso que se yuxtapone en la Torá el construir un altar y después las leyes de justicia social. ¿Ok? Según los sabios, estas leyes fueron dadas para contrarrestar la inclinación al mal, algo que Pablo también enseña. Dice el Midrash sobre esto: sigue estas leyes y observa, practica la justicia en este mundo y yo te salvaré del juicio del Gehinnom. ¿De cuál juicio del Gehinnom? ¿Qué es el Gehinnom para el judío? ¿Qué es eso? Lo que usted llama el infierno. Que de repente los gentiles cambiaron por causa de la divina comedia del infierno de Dante y lo convirtieron en un lugar literal que usted va a ir para siempre. Eso no es lo que enseña el judío. I'm sorry. El diablito está allí con el tenedor. Ahora, vamos a esto para brincar al próximo tema. Yeshua en Mateo 5, 21, 26 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. ¿Verdad que estábamos hablando que Hashem reina? Muy bien. Y cualquiera que diga a su hermano rasca, es una palabra aramea, quedará expuesta ante el Sanedrín, o sea, la corte de justicia. Y cualquiera que diga moré, quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que allí tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil. ¿Quién es el alguacil? ¿Quién es el alguacil? Satán. ¿Sabe usted eso? Que Satán es el alguacil. Satán es el fiscal. Satán es el policía y el fiscal. ¿Lo sabía usted eso? Sí, porque fiscal porque te acusa. Policía porque te lleva a la cárcel. Ah, y para colmo también es el carcelero, te hace sufrir. Así que hace muchas funciones. De cierto te digo que de ninguna manera saldrá allí hasta que pague el último cuadrante. Y eso es lo que no tiene sentido. Hasta que no pagues lo último, no sales de allí. Si Yeshua está hablando realmente de un infierno real, significa que cuando pagues tu deuda vas a salir del infierno. Y nadie ha visto eso en el mundo evangélico. Ah, pues el infierno no es para siempre. Pero Yeshua no está hablando aquí del infierno del cual se predica. Yeshua está hablando aquí de un sufrimiento que viene de parte del cielo hasta que pagues tu deuda. Por eso es que él dice, ¿quieres resolver el asunto? Y eso lo vamos a aprender en las próximas parashot, que Hashem va a hablar de eso también en Levíticos. ¿Quieres resolver tus asuntos con tu prójimo? Resuélvelo. Y si es un asunto de deuda, paga. El concepto del purgatorio es judío. La Iglesia Católica lo utiliza para coger más chavitos. ¿Ok? Por eso el concepto es judío. Y en algún momento hablaremos de eso. ¿Ok? Yeshua está hablando aquí del sufrimiento que viene de parte del cielo por actuar indebidamente contra tu prójimo. Recuerda, Yeshua está hablando aquí de las acciones contra tu... Por eso que lo asociamos con la Parashá Mishpatim, que está relacionado con los asuntos civiles.
Y Yeshua dice, arregla tus asuntos, no sea que el juez decrete sufrimiento y no salga ese sufrimiento hasta que salde la deuda. Ajá. Yo espero que eso no se haya escuchado. Hashem te ayudó, te tocó. Muy bien, Baruch Hashem. Pero entendió ahora el texto de Yeshua en Mateo 5, ¿verdad? Que es bien diferente a lo que se pensaba. Y recuerde que usted está aquí para pensar. No tiene sentido que Yeshua esté hablando de un lugar físico llamado el infierno si vas a salir cuando pagues la deuda. Ah, pues no será para siempre tampoco. Ahí se contradice la propia iglesia con eso. Yeshua está hablando aquí del juicio que viene de parte de Hashem para aquel que está en su camino y empieza a tener choques y empieza a violar la Torá y hace sufrir a su prójimo y quiere llevar su ofrenda al altar. Recuerda que el juez está al lado del altar. Y antes de presentarlo, te recomiendo mejor que arregle, no sea que el juez sentencie, que sufras. El juez se refiere a Hashem. Muy bien, muy bien. Porque recuerda que Hashem reina. Eso significa que nada ocurre por casualidad. Entonces le va a decir a Satán, te tengo un trabajo para ti, hazme sufrir ese muchachito por 5 meses porque tiene un asunto pendiente y no lo ha arreglado. Que por eso es que digo en el texto, así el santo bendito juzgará al malvado por no seguir estas leyes de justicia, como está escrito en Ezequiel 34:20. Por tanto, así dice el Eterno, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. ¿Ok? Ok. Vamos a darle para frente a las páginas, porque el tiempo está avanzando. Pero aprendieron bastante, ¿verdad? Muy bien, Baruch Hashem. Ok. Vamos a la página. Voy a decir ahora cuál es la página. Ahora vamos a Torah Hasod. Ok. Página 11. Mira a ver si es verdad. La página 11. Donde dice el ángel del Eterno, sombra del Mesías. Texto en nivel Drash. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Vamos a comenzar. A ver si estos 13 minutos me dan. Hashem, ahora mismo Hashem para el gelo y no se mueve ya todo. Ah, mira, ya ese gelo está diciendo que faltan 15, no faltan 13. Ya estoy a mi favor. Ok. Éxodo 23, 20, 23 dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Exegetas judíos están divididos con respecto a este mensajero, ser de origen divino o humano. ¿Por qué? Porque la palabra ángel en hebreo es malach y la palabra malach significa mensajero. ¿Ok? Usted empieza a crear un bias. ¿Sabe qué es un bias, verdad? Habla en lengua ahí. Un prejuicio con respecto a un concepto cuando usted está aplicando el concepto en el idioma que usted lo entiende. Por eso es importante, yo digo mucho eso en la radio, don Genaro, hay que entender el pensamiento de ellos para cuando leas el documento entiendas desde el pensamiento de ellos. Cuando usted lee el ángel, ya usted piensa en un ser celestial. Pero la palabra malaj, por ejemplo, he aquí, dice Zacarías, lo voy a buscar rápidamente. Va a estar un poquito difícil terminar esta parte hoy, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Zacarías dice, no lo tiene que buscar. Zacarías dice, sí, sí, eso está en Zacarías. Perdón. Malají. Versículo capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Va a enviar un mensajero, ¿verdad que sí? La palabra ahí es malaj. ¿Ve que no dice ángel? Malaj. Y vendrá, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente el Señor. Ahí el Señor es Yud-Hei Vav-Hei, que en este texto es Adonai, el amo. ¿Quién es el amo? Hashem. Y mire qué interesante. Esto usted no lo tiene en su traducción y está en el texto hebreo. Mire esto. Vendrá a su casa. ¿Cuál es la casa? El templo. Zacarías está hablando de que la presencia divina no estaba en el templo.
Tenía que venir primero el mensajero a preparar el camino para la presencia divina. ¿Quién es ese mensajero? Elías. Eso está al final, capítulo 4. Después dice, a su casa el Señor, se refiere al Eterno, su presencia divina, la Shejinah, en el templo, a quien vosotros buscáis. Miren esto, aquí donde está el problema de la traducción. El ángel del pacto a quien vosotros deseáis. En hebreo no dice el ángel del pacto y el Señor no son lo mismo. En hebreo dice, y vendrá a su casa el Señor o Adonai, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. O sea, el ángel del pacto es diferente a Adonai. Ahora, el texto hebreo dice Malach Habrit, el mensajero del pacto. Ese mensajero es un humano. Ese mensajero estuvo en una mesa y dijo, este es el nuevo pacto en mi carne. Ese es el Mashiach. Si Mashiach, primero vino Juan, Elías, Mashiach después viene, si a Mashiach lo hubiesen escuchado, la Shejinah regresaba al templo y se restauraba el reino de Dios en la tierra. Ve que diferente la lectura, hermano. Y después, cuando usted lee el capítulo 4, usted va a ver que Hashem dice, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, no sea que yo venga y los extermine. ¿Ok? Bien diferente a lo que a lo que tradicionalmente se relaciona. Por eso la traducción está mal. La traducción no debe decir, a su casa vendrá el Señor, el ángel del pacto, quien ustedes desean. El Señor y el ángel del pacto no son el mismo. ¿Ok? Quien va al templo es Hashem con su Shejinah, su presencia divina. Y quien va a traer la presencia divina, el Mashiach, con la renovación del pacto. Por eso le llaman el Malach Brit, el mensajero del pacto. Esto es un humano, esto no es un ser divino del cielo. O sea, no es un ser angelical. ¿Ok? Vamos a regresar aquí. En el sentido simple del texto, este mensajero puede ser entendido como una alusión a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés está recibiendo el rollo del pacto y Moisés va a leer el rollo al frente del pueblo. Y Moisés le está diciendo, Hashem le está diciendo al pueblo, este que está aquí con ustedes es el mensajero que los va a llevar a ustedes a la tierra. No se les rebelen a él, porque él no los va a perdonar. Él no tiene autoridad para perdonarlos. ¿Ok? Ese es el sentido simple. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo de la interpretación de la Torá, este texto ya es mucho más que sentido simple. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Podemos decir que según el nivel de comprensión e interpretación que le podamos dar al texto, podríamos determinar quién es el mensajero. En esta sección trataremos el texto de un sentido homilético, drash. Recuerda que la Torá tiene 4 niveles de interpretación. Y hay un quinto nivel, pero ese es el nivel de Mashiach. Y eso le corresponde a Mashiach cuando venga. ¿Ok? La interpretación tardía del ángel Metatron. Ok. ¿Quién es el ángel Metatron? Ya mismo vamos a hablar de eso. Déjeme primero leer los textos. Déjeme darle esa introducción. Ya para los siglos 2 y 3, comienza a hablarse de una figura celestial que Dios utilizaba para vestirse dentro de él y poder manifestarse visiblemente al que percibiera la presencia divina. ¿Ok? Y este se conocía como el Malach Hashem, el ángel del Eterno, el ángel de Jehová en algunas versiones de ustedes, ¿verdad? Que es un ser celestial y se ve que o sea, es el ropaje de la presencia de Dios. ¿Por qué se entiende como el ropaje de la presencia de Dios? Porque cuando tú lees la escritura decir, mi nombre está en él, esto significa que la presencia de Dios está en él. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos a seguir. La interpretación tardía del ángel Metatron. Este ángel, el cual Hashem se vestía, ya para el siglo 2 y 3, empieza a llamarse Memtet, que es el acróstico de Metatron, que es una forma de decir el ángel de la presencia divina
el ángel que se sienta en el trono. ¿Ok? Targum Jonathan es la traducción al arameo de la Biblia hebrea. Dice, he aquí te enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar de mi habitación que he preparado. Interesante, ¿no? En Sanedrín 38b, que es el Talmud, dice lo siguiente. Rav Nachman dice, cualquier persona que sepa responder a los herejes con la misma eficacia con la que Rav Idit respondió, debería responderles. Pero si no lo sabe, debe responder a ellos. La Gemara relata, un cierto hereje le dijo a Rav Idit, está escrito en el versículo acerca de Dios y a Moisés dijo, ven al Señor. Éxodo 24:1. El hereje hizo una pregunta, debería haber dicho acércate a mí. Rav Idit le dijo, este término el Señor, que es una forma en español es referirse al tetragramatón, en ese verso se refiere al ángel Metatron, cuyo nombre es como el nombre de su Señor, como está escrito, he aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y para que te lleve al lugar que he preparado. Cuídalo y obedece su voz, no lo desafíes porque no perdonará tu transgresión porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20-21. Eso significa que ya en este periodo de tiempo, este mensajero que iba a llevar a Israel a la tierra prometida era interpretado como un ser celestial. Y se entendía que era un ángel de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba en él. ¿Ok? ¿Entendido eso? Eso no significa que Moisés realmente, no significa que Moisés realmente veía a ese ángel y le decía, Metatron, ¿cómo tú estás? El nombre expresa una función. ¿Ok? Los ángeles en el tiempo de Moisés no tenían nombre. Eso va a partir del tiempo del segundo templo. Por eso que usted va a ver, esto es un debate que yo tenía con un amigo cristiano que me decía, no, porque mira, en la Biblia habla de Miguel, de Gabriel, pero de ese ángel no se habla el nombre porque ese ángel es Yeshua y no había revelado todavía su nombre. Yeshua no existió en la forma de un ángel, eso es un error. ¿Ok? Si Yeshua era ese ángel, ¿por qué el autor de Hebreo dice que Dios habló en el tiempo pasado a los padres por medio de los profetas y ahora habla por medio de su hijo? Si ya estaba hablando por medio de su hijo. No tiene lógica. Está aquí para pensar, ¿o yo? Bienvenido al mundo del Biná. Ok. Rabenu Bajia dice, este es el ángel Metatron. ¿Por qué es el ángel Metatron? Porque está designado para dirigir el universo de Dios en su nombre. Ok. Miren qué interesante. Aquí, esto es lo hermoso y lamentablemente el tiempo me está traicionando, pero esto es lo hermoso de estudiar Torah. Escuche esto. ¿A quién Dios creó para que dirigiera su creación? Al humano. Cuando el humano cae, pierde ese derecho. Y como consecuencia, Dios designa a un malaj a dirigir su creación. Pero no le reservó el mundo por venir a los ángeles, porque le pertenece a segundo Adán. Ahora hace sentido, ¿verdad? Que lo dice Hebreo, que dice, porque no preservó el mundo para los ángeles, sino al que le dijo que lo hizo menor que los ángeles, lo conoroso. Tal, en hebreo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ahora tiende a algo diferente? En lo que eso ocurre, y usted lo va a ver en Revelaciones, en lo que ese momento llega, Hashem tiene a un malaj designado a convertirse en el rostro de su presencia. ¿Ok? Pero usted va a ver en Revelaciones que ocurre algo bien interesante. El que está sentado en el trono no tiene descripción, no tiene forma. Lo que hay son luces. Y tienes al cordero al frente, un humano que antes de que eso ocurre, antes de eso ya le estaba diciendo, como a mí se me ha dado autoridad para sentarme en el trono de mi Padre. Y ahí estás viendo en esa visión el trono con la presencia, la Shejinah, esperando que Él sea el que se invista. Eso es lo que Pablo decía cuando dice, y se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo y la tierra se rodilla ante Él. De a eso, ahora vamos al texto de Magia, que él dice que este ángel fue designado para dirigir el universo de Dios, o sea, la creación de Dios en su nombre. Ahora hace sentido, ¿verdad que sí? Ay, si los de afuera entendieran estas cosas.
dejarán de inventar. Ahora, mire esto. También se le conoce en la tradición cabalística como el Sar Hapanim, el príncipe del rostro. Sobre este ángel, usted me da, por favor, deme por favor 5 minutos más. Sobre este ángel encontramos la pseudoepígrafa. Tercer libro de Enoc, capítulo 11, versículo 1 al 12:5. Rabbi Ishmael dijo, el ángel Metatrón, el príncipe de la divina presencia, me dijo, el santo bendito sea, me reveló desde el momento en adelante todos los misterios de la sabiduría, todas las profundidades de la Torá perfecta y todos los pensamientos de corazones de hombre. Todos los misterios del mundo y todas las órdenes de la naturaleza están ante mí como se revelan ante el Creador. A partir de eso miré y contemplé profundos secretos y maravillosos misterios. Antes de que un hombre piense en secreto, veo su pensamiento. Antes de que actúe, veo su actuación. No hay nada en el cielo arriba o en lo profundo de la tierra que está oculto para mí. Y Rabbi Ishmael dijo, Metatrón, príncipe de la presencia divina, me dijo, por el amor que él tenía por mí, más que por todos los habitantes de las alturas, el santo bendito sea, me hizo una túnica majestuosa, en el que se establecieron todo tipo de luminarias y me vistió en ella. Él me hizo un manto glorioso en el que se fijaron el brillo, el esplendor y el brillo de todo tipo y me envolvió con él y me hizo una corona real en la que se colocaron 49 piedras refulgentes. ¿No le parece interesante que se está pareciendo mucho al texto de Ezequiel de habla? En el huerto de Dios estuviste. O sea, esas vestiduras se las dieron a él, pero no son de él. Son de Adán. ¿Ok? Cada una como la esfera del sol y su brillo brilló en los 4 cuartos del cielo de Arabot, en los 7 cielos y en los 4 cuartos del mundo. Lo puso sobre mi cabeza y me llamó el menor de Hashem. Eso en hebreo es Hashem Katán, el pequeño Dios. En presencia de toda su familia, en la altura, como está escrito, mi nombre está en él. Es interesante esto porque está diciendo que este malaj, por tener el nombre, conoce todos los secretos de Dios y tiene unas vestiduras esplendorosas. Esto es valiosísimo porque te ayuda a entender la relación que tiene el tener el nombre con conocer a Dios y tener vestiduras gloriosas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer el versículo 21. Dice, guárdate en su presencia, obedece su voz, no te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, pues mi nombre está en sus entrañas. El Talmud Yonacán con respecto a esto dice lo siguiente, sea prudente ante él y obedezca su palabra, no sea que se rebele, no sea rebelde contra sus palabras, porque no perdonará tus pecados, porque su palabra está en mi nombre. ¿No le parece interesante que este malaj no tiene permiso para perdonar el pecado? ¿No le llama eso la atención? A mí me llama mucho la atención, pero ya mismo llegamos ahí. Hiskuni dice sobre esto, porque no tiene autoridad para perdonar tus pecados deliberados, ya que mi nombre está dentro de él. Esto significa que aunque este ángel es una criatura celestial y por lo tanto divino, no puede perdonar cualquier ofensa contra él. Hiskuni también dice, al ver que mi nombre está dentro de él, tiene el derecho de hablar de sí mismo y al proclamar Ani Hashem, o sea, puede hablar en primera persona. Es decir, soy su director general del universo, conocido en el lenguaje cabalístico como Metatrón. Ese nombre se puede entender como el jefe de los ángeles o Dios en miniatura. Este ángel hace la función de director general del universo hasta la llegada del Mesías. Es una nota mía. Observen que este ángel no puede perdonar pecados, aunque el nombre de Dios está en él. Esto es importante dado que en los escritos nazarenos leemos como el Ben Adam, él, quien es el Mesías, sí puede perdonar pecado. Ahí tiene una evidencia clara que Yeshua no es ese ángel. ¿Eh? ¿Ha entendido eso? En Lucas 5, 17 al 24 dice, en uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando y había uno sentado, unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judía y de Jerusalén, y el poder del Eterno estaba en él para sanar. El poder del Eterno es sinónimo que tenía el nombre. Y aquí unos varones llevaban en un catre a un hombre que era paralítico y procuraban meterlo adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallaron cómo meterlo dentro a causa del gentío. Subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través de las losas hasta ponerlo en medio delante de Yeshua.
Viendo la fe de ellos, dijo, hijo, que diga, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas los fariseos comenzaron a razonar para sí, ¿quién es este que habla tal blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, esto es bien interesante, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, el ángel no puede perdonar pecado, aunque tiene el nombre de Dios. El único que puede perdonar pecados es Hashem. Pero mira lo que dice Yeshua. Y ahí es donde tú vas a entender la razón de haber Dios creado al humano. Miren esto, miren esto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo, ¿qué cavilá hay en vuestros corazones? ¿Te acuerdas lo que leí del tercer Enoc? Que Enoc, el ángel Metatrón, podía saber lo que pensaban las personas. ¿Ven lo mismo aquí? Es interesante eso. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en él, al igual que el ángel Metatrón. ¿Ok? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate hacia tu casa y levántate. O sea, Hashem, recuerda que el único que fue creado imagen de Dios es el humano. Y Hashem es el único que puede perdonar pecados, pero también le entregó al humano la capacidad de perdonar pecados. Y eso tú lo vas a ver en la Parashá Mishpatim. ¿Tienes algo contra tu prójimo? Tú me hiciste daño, te perdono por lo que me hiciste. Le estás perdonando un pecado. Le estás perdonando un pecado. Así que Yeshua está diciendo algo que es muy cierto dentro del plan de la creación de Hashem. Solamente Hashem tiene el poder para tolerar el pecado y le delegó. Eso Yeshua lo dice. Para que sepas que al Ben Adán se le dio autoridad para perdonar el pecado. Se le dio autoridad. ¿Quién se la dio? Dios. Y si usted también es un hijo de Dios, se le dio autoridad para perdonar pecados. Y eso lo aprende hoy en la Parashá Mishpatim. Cuando tú tienes algo contra tu prójimo, arregla cuentas con él, perdónalo, para que el juez del universo no incline la balanza en su contra y lo destruya. ¿Qué dijiste? Ah, muy bien. Pero si no aprendemos a leer como hebreos y como judíos, el pensamiento judío, vamos a malinterpretar la escritura. Ahora, seguimos aquí. Esto te demuestra que el Mesías, en comparación a este ángel, será mayor que los ángeles, aunque fue hecho menor que los ángeles, como dice Hebreos 2, 6 al 9. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo que es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. Eso es el Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, pero al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. ¿Verdad que dice el tercer libro, no? Que a Metatron se le asignó esa tarea, ¿verdad? Que todo te sometido a él. Pero eso era temporero. Y las revelaciones te lo enseña. El Cordero está delante de un trono que no hay forma. Dios sacó a ese ángel de ahí, porque a quien le pertenece el trono es al humano. Para eso fue creado el mundo. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas de Ezequiel? Que yo le decía en el estudio de revelaciones, que le decía al ángel, permiso, ahí voy yo. Pero a someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, y hasta ahí voy a llegar, porque ya no tengo tiempo, ya son las 1:08, pero ustedes pueden después seguir leyendo con calma y van a aprender mucho más de las maravillas que se encuentran en la sabiduría de bien. ¿Cómo es? Pues, pero ustedes léanlo, apunten sus preguntas y el próximo Shabbat, en la tanda de tempranito en la mañana, me hacen las preguntas. Ajá, ajá. Ujú. Hay un concepto judío que es y no pude hablar de esto porque el papel no me dio. Hay un concepto judío que se llama el tikkun hamidot, y otro más que se llama tikkun hamidot y tikkun haolam. ¿Ok? El tikkun hamidot es el concepto de que tú tienes el deber de reparar esos rasgos de carácter negativos que han causado que tú tengas diferencias con tu prójimo.
¿Ok? Cuando tú reparas, una de las fuerzas para reparar esos barrancos de carácter negativo es perdonar. Cuando tú perdonas a una persona que te hizo mal, estás reparando una mala cualidad que había en ti y estás reparando el daño posible que puede sufrir esa persona por causa del daño que te hizo a ti. Porque entonces el juez del universo puede sentenciar en contra de esa persona por causa de ti. Y el Tikkun Haulam es el concepto de que cada uno, mediante el Tikkun Hamidot, estamos participando en la reparación del mundo. Estamos convirtiéndonos en sacerdotes y ministros de Dios en beneficio de toda la creación. Eso es lo que significa las palabras, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ok? Gracias, Padre bueno, te damos por lo que hemos estudiado hoy. Bendito eres tú, Adonai, del universo, el dueño de la sabiduría y el conocimiento. Que todas las cosas que hemos dicho hoy, Padre eterno, calen en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos continuar vistiéndonos de lino fino y blanco, que son las acciones justas de tus santos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén. Bueno, gracias por acompañarme en esta mañana. Son muchas páginas, no pudimos cubrirlas todas, pero lo importante es que tengan el material y está en nuestra página web, caminandosaleno.com. Allí están las notas del estudio de hoy y voy a seguir poniendo notas para que usted pueda eventualmente continuar repasándolas hasta que así Hashem lo desee. De mi parte me despido hasta la próxima. Excelente resto del Shabbat. Shalom.